Tremendo. Está con nosotros el doctor Horacio Bonmaro. Con él vamos a tratar de comprender cómo alguien toma una decisión tan drástica, si es que podemos hacerlo. No debe ser nada sencillo explicarlo tampoco. Gracias por venir. Por favor. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia clínica, desde el centro donde trabajo, y a partir de eso voy a hacer algunas conjeturas sobre el tema. Uno, porque es una situación trágica y por respeto a la familia me parece que no tengo los elementos para hablar sobre el tema, pero sí, como las piezas de un rompecabezas, uno puede empezar a ver piezas y a armar. Una primera cuestión, era una pareja muy mediática, por todo lo que se dice, muy expuesta, y en lo mediático pareciera que la felicidad es una exigencia, que hay que estar siempre pum para arriba, siempre feliz, siempre bien. Y lo que no se ve es la otra cara, que a veces la otra cara es la tragedia. La otra cara son situaciones de sufrimiento, de dolor. Seguramente un suicidio por ahorcamiento es una manera de buscar morirse. Es decir, no es que tomó pastillas y de alguna forma, bueno, de repente por lavado de estómago, esto, lo otro. Quiso asegurarse la muerte. Quiso asegurarse la muerte. Es decir, el ahorcamiento es un instante. Es la compresión externa del cuello, muere por asfixia. Entonces, de alguna forma, vaya a saber dentro de este rompecabezas si antes hubo alguna ingesta alcohólica o de alguna sustancia, algo como para empezar a armar la situación. ¿Hay más cosas señales que se ven? ¿Hay más señales detrás de un ahorcamiento? Bueno, porque yo creo que el sí. método que elige el suicida tiene un mensaje a su vez, ¿no? Inconsciente por ahí. El método que elige el suicida tiene un mensaje. El ahorcamiento es un método violento. Violento. Es decir, hay un mensaje que está vinculado con una situación violenta, tal vez porque él se debía sentir violentado. Y ahí está unas cosas que podemos armar. De alguna forma... Además, en comparación a otros métodos para suicidarse, es como que hay mucha premeditación, ¿no? Y es como en el tirarse ahorcamiento. a las vías del tren. Es una, digo, hay métodos de matarse que son bastante extremos. Este es uno de ellos. Hay que pensar qué grado de solitariedad, de sufrimiento puede sentir una persona donde la muerte aparezca como una alternativa. Esto es un punto para pensarlo. Algo de él llegó al sinsentido de la vida. Y la muerte apareció como una alternativa. Estaba leyendo un mensaje de él en el Twitter, dice: la muerte hace sufrir a los otros, pero peor es vivir como un pelotudo. Bueno, claro, esto es con el diario del lunes analizar el partido del domingo, pero es cierto que eso marca un sentimiento de él, un sentimiento de mucha descalificación, un sentimiento de desprotección, un sentimiento de abandono, pero también un sentimiento que conlleva cierta bronca, cierto enojo, seguramente por muchas situaciones que debe haber pasado. Y de alguna forma habría que ver, dentro de las posibilidades de los intentos de suicidio, está aquella planificada frente al sufrimiento insoportable, pero está también la reivindicativa. Es decir, de alguna forma, la muerte como reivindicación. En general, ¿y cuál sería el ejemplo en ese caso? ¿Cuál sería en general, pasa que el muerto pasa a ser alguien importante, claro, bueno. Tomás, ¿no? Claro. Tomás. Él trata de dejar un mensaje, no sé si él en particular, pero con este tipo de actitudes se trata de dejar un mensaje a quien queda aquí, ¿no? En todo caso al cónsul. Y hay un mensaje. Hay un mensaje claro, ¿no? Hay un mensaje. Porque por esta cosa de que él, cómo lo hacían sentir esta mañana, veía una nota de archivo de este verano donde justamente ella decía que una de las cosas que más le molestaba es que él muchas veces quedaba como un boludo.
Por eso que dice usted del tuit, ¿no? Justamente, que como él era tan bueno y siempre resolvía todo, tenía como una cuestión de quedar siempre en ese papel ante el resto. Justamente en una pareja tan mediática, esto evidentemente era un peso para ellos, con distintas connotaciones. Tal vez para ella era una molestia y para él era una situación que no podía manejar. Bueno, cuando aparece la agresión en los buenos, hay que agarrarse, porque el que no es tan bueno, la agresión puede aparecer más espontáneamente, más previsiblemente, pero la agresión del bueno es una cosa muy importante. Ahora, claro, aquí hay una cuestión que es, ¿qué pasa cuando en una pareja tan expuesta, la intimidad también está tan expuesta? Entonces, de alguna forma también puede ser que él se haya sentido muy expuesto, muy desnudo, digamos, y de alguna manera no lo soportó. Es decir, partamos de una base. El hecho de quitarse la vida no es pequeño hecho. Partamos de esa base. Sí, y ahí me gustaría por ahí ahondar un poco, ¿no? Corriéndonos de la muerte de Fabián. ¿Qué lleva, y se lo pregunto como médico psiquiatra que es, qué lleva a un ser humano a tomar terrible decisión? Acá se dice que se supone que hay una deuda y que esa deuda lleva a Fabián a quitarse la vida, pero ¿tiene la vida un monto? Se hablaban de $200.000, o sea, ¿vale una vida $200.000? Yo creo que, yo tengo un dicho, lo que se resuelve con plata es lo más fácil. Hay cosas en la vida que no se resuelven con plata. Y me parece que acá estamos en el orden de sentimientos de él, que desconozco, pero de sentimientos de él profundos, que evidentemente no se resolvían con plata. Es decir, porque de alguna manera, bueno, una deuda, esto, lo otro, hay maneras de que se pueda resolver. Hay maneras de pedir ayuda, hay maneras de postergar una deuda. Es decir, cuando está en juego la plata, se encuentran caminos. No digo que no se sufra, pero se encuentran. La vida va dejando caminos. mella. Uno va avanzando, va recibiendo de las buenas, de las malas, y a veces si recibe unas cuantas de las malas, o cuando siente ya que no le quedan fuerzas para volver a empezar, probablemente se cruce la idea de la muerte. Y a mí me parece que se combinaron varias cosas. A ver, usted sabrá corregirme o no. Por un lado, una derrota económica, y por el otro lado, la pérdida de la mujer que evidentemente la amaba, todo al mismo tiempo. Este combo, más la ausencia física de Nazarena en el momento de tomar la decisión, tiene que haber sido gravitante. Bueno, más según leí que él tenía que dejar la casa de Tigre. Es decir que, digamos, bueno, acá estaríamos... Digamos, él tuvo la sensación de perderlo todo. De perderlo todo y de no tener lugar. ¿Pero no lo perdió todo perdiendo la vida? Seguro. Perdiendo la vida lo perdió todo, pero simultáneamente es como ocupa un lugar. Simultáneamente pasa a ser reivindicado. Yo me morí con vos. Es decir, alguien que hasta hace poco, de alguna forma, parecía que estaba rupturada la relación, esto determina un otro posicionamiento subjetivo. De todas maneras, nunca lo vamos a saber. Y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, porque en mi familia hubo un suicidio. El padre de mi papá se suicidó antes de que yo naciera, y yo tengo casi 44 años, y se dicen muchas cosas, pero nunca nadie llegó a una conclusión certera, porque el suicida es suicida y punto. Más allá de las razones que disparen esa decisión. Bueno, ¿no? Siempre hay algo que se va a llevar él insondable para todos nosotros. Esto es así. Es decir, ya no hay más palabras, ya no hay más preguntas, ya no hay más respuestas. Hay algo que se fue con él. Esto es indudable. ¿Qué ocurre con todo lo que tiene que ver con un mensaje que pueda dejar la persona que se suicida, en este caso Rodríguez, teniendo en cuenta el momento que elige, el lugar, el marco, el contexto? ¿Eso también pesa en cuanto al mensaje que quiere dejarle a un otro? Quiero decir, él a ella en esta situación, digo, se mata en la productora que compartían, que lleva el nombre de la hermana de ella que también murió, en el momento en que ella sube un avión para volverse de vacaciones que estaban terminando, cuando aparentemente la pareja estaba también terminada. Toda esta elección, digo, no parece ser de una persona que haya tomado justamente una determinación impulsiva, sino que parece que hubiera armado un escenario. ¿Se infiere Es factible, esto? sí que se entiende. En muchos casos
hay muchas situaciones suicidas donde se arma un escenario. Inclusive el hecho de mandar el mensaje avisando que ya se había mandado una macana cuando todavía no se había quitado de la vida, para que lo encuentren. En este punto yo parto más, porque acá el riesgo es empezar a caer en una zona de víctimas y victimarios, de víctimas y culpables, y yo en eso no soy, digamos, acá habría que ver más qué pasaba con la red vincular, qué pasaba con es decir, hay una red vincular que nos sostiene a todos. Cada uno de nosotros tiene una red vincular que nos sostiene, tiene una historia de la familia que sostiene. ¿Qué pasaba con esa red vincular? ¿De alguna manera pudo haber sentido él que esa red vincular se rupturaba? ¿Y de alguna forma no lo soportó? ¿Y de alguna forma a partir de eso aparece el pasaje al acto directo? Es decir, bueno, todo esto de alguna manera hay que poder verlo. Es decir, pero yo lo veo más desde el tema de la trama que nos relaciona, porque si no, el riesgo es caer en inocentes y culpables, ¿no? Es decir, en esas situaciones que me parece que en este momento no sé si cabe. Doctor, vamos a suponer que se confirma finalmente que estamos en presencia de un suicidio. Todo parece indicar que sí, en la calificación inicial que tiene la policía, averiguación de un suicidio. Hasta ahora no, perdón, no se detectó la presencia de un acto criminal o de terceros enmascarando un homicidio, falseándolo como suicidio. Vamos a partir de ese presupuesto, es un suicidio. Como planteamos aquí, hay formas, señales de detectar, porque recién Mariela decía con razón, esos mensajes que mandó el 18 de marzo, el 17, el 21, tal vez en el momento nadie los incorporó en su cabeza como señales de alerta. El entorno puede detectar una señal de alerta, una persona que decide un día para el otro quitarse la vida y que va colgando, posteando mensajes de tweet que nadie interpretó, por lo menos no sabemos, nadie leyó en ese momento como alertas de que se iba a matar. Bueno, pareciera ser que él era una personalidad de fácil vínculo, una personalidad de muchas relaciones sociales, con lo cual seguramente esos mensajes en ese momento no eran leídos como alertas. Claro. Ahora, esos mensajes hoy, yo creo que sí hay un mensaje, un metamensaje. Yo creo que leídos hoy, efectivamente, cobran otra significación. La pregunta que le hago es al revés. ¿Se puede ver en una persona señales de un hipotético final suicida? Saquemos el caso para que los que estamos viendo decimos, bueno, si en la familia me encuentro con alguien que se lo ve triste, o se deja de bañar, o se deja de alimentar, ¿hay indicadores físicos visibles de lo que puede ser un camino suicida o no? Bueno, acá yo hablo, voy a hablar, la pregunta es muy clara, voy a hablar del espectro. Hay situaciones en las cuales sí hay indicadores previos de riesgo. Los indicadores previos de riesgo, por ejemplo, en las depresiones melancólicas o en las depresiones refractarias, en las depresiones mayores, puede haber indicadores de riesgo claros donde efectivamente en muchos casos hasta corresponde la internación. Es decir, en muchos casos el riesgo es tan claro que al paciente se lo interna como una manera de cuidado. Pero él pareció proactivo. Pero hay otras situaciones que no en lo cual no dejan absolutamente nada. Son los suicidios silenciosos, que en la superficie no se ve nada, absolutamente nada. Hay un sufrimiento profundo entre del individuo. lo que yo digo y hay un espectro. Pero vea ¿no? lo que escribía él, ¿no? Lo que fueron sus últimos tweets. Como decía Mauro, las fechas entre el 21 y el 24. Nada, o nadie, mejor dicho, nadie verá las cosas buenas que haces hasta el día que les haga falta, ¿no? Él toma de otro lugar y lo retuitea. Nadie nota tus lágrimas, nadie nota tu tristeza, nadie nota tu dolor, pero todos notan tus errores. Parece alguien acorralado por acusaciones permanentes, ¿no? Quien te quiere comprenderá tres cosas: el dolor detrás de tu sonrisa, el amor detrás de tu rabia y las razones detrás de tu silencio. Él justamente era quien mantenía el silencio en la pareja, la expuesta, la que hablaba por él y por ella era Nazarena. Él siempre estaba como sombra detrás. Y lo que se conoce ahora, aparentemente en los datos que van apareciendo, es que él ya hace una semana le informaba a las personas que se comunicaban con él que estaba desvinculado de la productora
Haas Producciones, que por cualquier contratación para la gira del espectáculo había que hablar con la persona que es finalmente a quien, este productor que lo encuentra, Sebastián, y que él ya no pertenecía a la productora en cuya sede se mata, ¿no? Aparte. Ahora, hay una frase, hay una parte de esa frase que dice algo así como: se darán cuenta o me comprenderán cuando yo falte. La ausencia, sí. Habla de Ese eso. fue su Bueno, último tweet. esa frase es ¿De qué muy día fuerte. es? ¿eh? Eso es del 24 Me mismo, de comprenderán ayer. cuando yo falte. Bueno. Es decir, ahí aparece el suicidio reivindicativo. Es decir, la muerte me va a reivindicar Esto es de y ayer, se van a dar cuenta quién soy yo. Bueno, si leemos lo que puso en WhatsApp Nazarena, empieza a conseguir su objetivo, porque ella pone: me morí con vos. Claro, en esto 3 puntos suspensivos. En esto reivindicatorio que decía usted, Sí. él consigue lo que no conseguía en vida. Bueno, es terrible, ¿no? Estamos Sí. hablando de cosas... Sí, 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 sí. claro. Sí. De todas maneras, insisto, es muy difícil de comprender. Estamos hablando de generalidades, tomando este caso como disparador. Nunca vamos a llegar a la verdad. Él solamente sabe cuánto sufría. De hecho, aparentemente no sufría tanto, o no sufría. Él hablaba que detrás de esa sonrisa, él mismo decía en esa frase que recién nos leía Rodrigo, detrás de esa sonrisa no comprenden mi dolor. Es decir, nunca demostró él que estaba sufriendo. Bueno, el suicidio tiene antecedentes filosóficos, hay mucho escrito sobre el suicidio. Hay mucha gente en la historia que ha escrito, bueno, en definitiva, ¿por qué no puede ser un acto en el cual alguien decide terminar con su vida? Es decir, sobre este tema es muy complejo, es un tema muy complicado. Sí, la víctima no termina tiene una decidiendo. sola lectura. Y acá justamente también se abrió un poco hoy el debate, ¿no? Desde hasta qué punto hay mucha gente que piensa que es un acto de cobardía el suicidarse, y hay mucha gente que todo lo contrario, o sea, hay que tener mucho coraje para tomar semejante determinación. Un poco y un poco, ¿no, doctor? No, yo la verdad que no pongo el suicidio en los términos de valentía o cobardía, porque en todo caso el vivir es un trabajo y el vivir, bueno, no es tan fácil, no es tan sencillo. Yo no lo pongo. ¿Dónde está el en coraje? esos Acá términos. no está el coraje. Coraje ausente totalmente, en alguien que toma la decisión de... Yo creo que tiene que ver más con el sinsentido. En ese coraje momento no pierde la vida sentido, pero no en los términos de coraje. No. Estoy de acuerdo. No en los términos Ni de coraje. valentía, ni nada. No. Estoy de acuerdo en eso. Hay que estar en ese momento igual. No, está bien, a ver, es otra historia. Sí. Eso es Pero intransferible. eso no es valor, ¿eh? Eso No es valentía. intransferible. Ese momento es intransferible. Acá podemos conjeturar, hablar, pero ese momento... Mire, está claro que la decisión se toma en un marco completamente nublado. Eso está clarísimo porque él se saca una foto 2 días antes con un hijo de 3 años y la cuelga en las redes sociales. Y uno piensa una vez solamente en ese nene de 3 años, no te matás, no te ahorcás. Ahí están los mensajes, Guille, mirá. Estás nublado. Ahí está. Nadie nota tus lágrimas, nadie nota tu tristeza, nadie nota tu dolor, pero todos notan tus errores. Bueno, claro, pero todos notan tus errores y resulta es que empieza la idealización de la muerte, ¿no? Donde los errores pasan a un segundo plano. Y ahí está la foto a lo que hacía referencia. Sí, la despedida con su hijo. Esto es lo más desgarrador de todo, a mi entender, ¿no? Acá hay un chico de 3 años que no años. tiene más al padre. ¿Qué te parece? Y Esto que va a sí. cargar con este peso además, ¿eh? Sí. Sumando información, digamos, tratando de armar este rompecabezas para entender lo inentendible, ¿no? La decisión de una persona de quitarse la vida. Algunos colegas están dando cuenta de un fallo judicial del viernes, muy reciente, porque ayer fue feriado, en el cual se condena a Fabián Rodríguez por estafa con otros delitos en concurso ideal. Este es el resultante de esta sentencia. Habrá que ver si está referido a un tema actual, a una sentencia por un juicio actual o de larga data, porque, insisto, había otros conflictos del tipo comercial, ¿Puede decir que hay un profesional. fallo del viernes, Rodri? Sí, Una condena. una condena, Ya lo vamos a ya rastrear. lo vamos a chequear. Ahora, fíjate, si se confirma la condena, más los supuestos $200.000 que necesitaba para escriturar la casa, más la aparente ruptura con Nazarena, él estaba atravesando un momento, pero sumamente difícil desde lo Está personal. bien, pero ¿por qué? La pregunta que va para el doctor es ¿por qué mucha gente que pasa por la misma situación o por 500 situaciones más adversas sigue viviendo? ¿Y por qué, en este caso, en caso de confirmarse, hay gente que se suicida? ¿Qué diferencia a unos de a otros?
¿Se entiende la pregunta a la que voy? Totalmente. Bueno, hay muchos ejemplos de esto. Evidentemente tiene que ver con la personalidad previa, tiene que ver con la historia familiar, tiene que ver con muchas cuestiones. Pero uno podría decir, de alguna forma hay gente que parece que sostiene, pero necesita ser sostenida. Y de alguna forma, tal vez esta es una cuestión, porque él aparecía como el sostenedor, y de repente no es así. Bueno, evidentemente en algún punto había una personalidad frágil, una personalidad lábil, que de repente no soportó distintas situaciones que van apareciendo, juicios, sentencias, separaciones, pérdida del lugar del hábitat. Todo al mismo tiempo, es decir, no con entonces, un mes. Evidentemente, claro, acá en la misma hubo semanita algo todo. de la indefensión, era más indefenso de lo que parecía y con menos recursos internos de los que parecía. Hay gente que tiene más recursos internos. Ahora, usted planteaba que el tema de la ahorcadura en un suicidio es un tema muy delicado para hablar, pero bueno, estamos tratando de hacerlo. Es asegurarse el resultado muerte, a diferencia de otra mecánica. Y sí, hay modalidades o formas de suicidio en los cuales evidentemente la intención suicida es muy clara. Sí, después desde lo técnico vendrá la constatación con los forenses, con lo que se llama el surco de ahorcadura, para descartar 100%, insisto, la presencia de terceros. Hay una figura todavía mucho más difícil de probar, que casi no hay antecedente ni registro, que es una inducción al suicidio. Vos estás metido en un asunto del que no podés salir, hay una suerte de grupo organizado que te va presionando para que te mates porque no cumplís. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. También es complejo de determinarlo desde lo científico. Vos tenés un cuerpo, un análisis, una ahorcadura, un surco, un estudio forense. Pero después tenés que... A ver, yo decía recién, le van a tomar declaración a todo el mundo. Por más que la autopsia empiece a certificar que fue un suicidio y que a la causa, cuando se determine que fue un suicidio, desde el punto de vista jurídico-legal terminó, pero va a haber una serie de declaraciones importantes para avanzar y saber qué pasó antes. Si está esta condena que dice Rodri, 1 año y medio de prisión por estafas, ¿cómo influyó? Y si en esa condena habían caído otros, si había más gente implicada en ese veredicto. Perdóname, Mauro, es porque también justamente las versiones indican que Nazarena Vélez lo había denunciado penalmente por estafa. Por eso no lo sé si estamos hablando de una causa anterior, porque insisto, hay antecedentes de problemas de negocios para Fabián Rodríguez, o es por la denuncia que le hace la propia mujer, que en ese caso sería mucho peor todavía, ¿no? Mirá, no se entiende pero se comprende la situación por la que estaba atravesando. Insisto, no se entiende el suicidio pero se comprende. Te cae una condena, no te alcanza la plata para pagar la escritura, ¿qué te queda? Tu sostén, tu familia, tu mujer, tu casa. También no la tenía en esas horas. Se quedó sin nada, con 5 días. O la mujer que le está diciendo, como dice Rodri, hipotéticamente, cuando llego me voy. Digamos, si vos perdés todo eso, pero te queda tu familia... Yo vuelvo a lo mismo, no todo el mundo, pero no todo el mundo se mata. No, ¿entendés? pero olvídate. Es lo que dice el doctor, hay cierta construcción por en eso vos digo, que hace no que... se entiende, pero se comprende. Se comprende la situación, el marco. El contexto. Exacto. Ahora, Sí, lo claro. jurídico, insisto, digo, una vez que se acredite con un grado de certidumbre total que estamos en presencia de un suicidio y se descarte la acción de terceros o la inducción al suicidio, yo creo, históricamente, jueces y fiscales cierran, archivan el expediente. Una vez que hagan todo el raconto de declaraciones, Lo que habría que ver testimonios. aquí es cuánto el contexto es parte del texto, para decirlo de alguna forma. Es decir, cuánto el contexto no es solo lo que rodea, sino que formó parte de lo que motivó quitarse la vida. Bueno, todo esto son conjeturas. Sí, yo digo esto y, perdón que insista con esto, pero no, es el área que toco, que es policial y judicial. Yo siempre digo presunto suicidio, no es que tenga elementos para dudarlo, pero digo, va a haber una autopsia, que ya tenemos un resultado que adelanta. Ya se hizo la autopsia. Sí, ya se hizo, que adelanta lo que sería una asfixia por compresión extrínseca de cuello, que es lo que suele marcar una autopsia cuando hay una ahorcadura. Va a haber un elemento importante, el mensaje de texto que él manda avisando
que se mandó un moco, una macana, una cagada y que llamen al 911 de manera urgente. Hay que ver a qué hora lo mandó para constatar si coincide o no con la data de muerte. Si la data de muerte es en un horario, establecer si hay coincidencia con ese mensaje para ir descartando 100%, poner un rótulo que diga, señores, es suicidio, no hay ninguna duda. Y a partir de eso saber por qué. Ahora, comparto con el doctor, jamás sabremos por qué. Otra interpretación que se le puede hacer a este mensaje, me mandé un moco bárbaro, punto, aparte, llama al 911, en referencia a lo que aportaba recién Rodrigo, de que el día viernes sale una condena a él por una deuda. Por ahí él me mandé un moco bárbaro, es en referencia a esa sentencia, esa condena. Y lo de llamar al 911 es el aviso de lo que iba a hacer. Una mezcla. Mira, recién hablé con un abogado penalista que nos estaba mirando, me dice... A ver, convengamos algo, es muy difícil, es letra fría de un texto. Sí. No hay sentimiento en esas palabras. Es muy difícil, yo siempre digo, los mensajes de texto no te permiten inferir. Porque objetivamente dice, me mandé una cagada, vayan urgente al departamento, llamen al 911. Punto. Ahora, ¿sabemos si la referencia es que es el mensaje final que manda antes de suicidarse? Probablemente. Eso va a ser, por eso digo que la autopsia te va a determinar, sumado al análisis del teléfono celular, si hay compatibilidad. Si mandó el mensaje a las 19 horas y la muerte se constata a las 19 horas, estaba anunciando que se estaba matando. O estaba pidiendo ayuda. Estaba pidiendo ayuda. O estaba sintiendo una crisis tal en la que estaba solicitando ayuda. Sí, puede ser un mensaje desesperado. También, es decir, si queremos empezar a pero conjeturar... el tiempo en el que lo plantea, él habla de algo que ya hizo. Digamos, sí, me mandé. No es a lo que va a hacer, ayúdame porque estoy a punto de... Si no, él habla, me mandé, como si fuera un hecho consumado, como si uno imaginara trágicamente esta situación en la que él manda el mensaje y después ya habiendo acciona. Claro. ¿Entendés? Sí, lo que pasa es que nos trascendió a nosotros el tiempo verbal. A nosotros nos trasciende de cómo fue redactado esto en la investigación. Hay que ver el tiempo verbal de ese mensaje, real. Bueno, pero cambia mucho la situación, el tiempo verbal. Cambia mucho, pero digo, una cosa es cómo se lo comunica. Esto trascendió. Pero espera, esto trascendió, pero nadie lo vio. Trascendió. No, lo vieron, pero pará. Te cuento cómo surge el contenido del mensaje de texto. A ver, les contamos a la gente cómo se entera la policía que hay un mensaje de texto. No tenían secuestrados los teléfonos celulares. ¿Cómo surge el mensaje de texto? Llegan al departamento de Uriarte 2363. Llega el amigo con una hermana, según el relato que yo tengo, que se llamaría Mara. Porque este amigo la llama Mara y le dice, che, me acaba de llamar la asistente para decirme que le mandó un mensaje de texto donde dice, el tiempo verbal no lo sabemos. Yo lo que tengo redactado es, les leo textual, que se presente en el domicilio de manera urgente porque cometió un error y que llame al 911. Entonces, ahí la policía se anoticia de la existencia de que había un mensaje de texto. Cuando el amigo con una hermana llegan al departamento, no pueden entrar, ven la luz prendida, golpean y nadie responde, llaman a la policía. Sí, el amigo hay que decir es un empleado también, ¿eh? Es un empleado. Es un empleado de la empresa. Es un mensaje, no sé si tienen la misma información, yo tengo su mensaje triangulado. Él se lo manda a un asistente. No sé si es incluso me dijeron un asistente que trabaja cercana a él. Ese asistente se lo manda a este empleado y ese empleado le manda el texto a la hermana que se llama Mara, que vive en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, que no sé si estaba acá en Buenos Aires y fue al departamento o solamente ella se noticia. Cuando llegan, golpean, llaman a la policía y cuando la policía llega ellos le dicen, nos mandó hace un rato un mensaje, así es la reconstrucción, lo que no sé es el tiempo verbal. Ahora, qué misterio el suicidio, ¿no? Sí, bueno, las motivaciones del suicidio pueden ser varias. Yo decía antes, las motivaciones pueden ser desde lo reivindicativo. Hay una historia en la Argentina, para tomar nuestro país, ¿cuánta gente ha muerto accidentalmente y a partir de eso ha logrado trascender? Fue una historia desde Carlos de Gardel para acá. Gardel, Olmedo. Podemos hablar una historia de gente muerta trágicamente. Julio Sosa, que Rodrigo, fue Julio Sosa, Rodrigo, que de alguna manera pasaron al panteón, ¿no? Es decir, es un tema, por eso digo, es un tema bastante... Vamos a aclarar, si quiere, la cuestión de la condena que se conoció el viernes pasado contra Fabián Rodríguez. Se trata de una condena, como bien dijo Mauro, de 1 año y medio de prisión con cumplimiento en suspenso. No iba preso. Aclaramos que el cumplimiento en suspenso, Rodríguez, no ir a prisión. No vas preso de manera efectiva. Exactamente. Lo manejaba el tribunal y el fallo del Tribunal Oral en lo criminal número 30 por estafa en concurso ideal con falsificación de documento privado. Esta condena se conoció el viernes y no tiene que ver con lo artístico.
es un hecho sucedido a través de una denuncia del año 2006 y 2007, en la cual, según se denunció, Fabián Rodríguez se hizo pasar por abogado. Él era contador y le cobró 16.000 pesos a los titulares de una empresa por defenderlos en un juicio laboral que tenían en su contra. Les hizo creer a los denunciantes que estaba habilitado para ejercer como abogado. Esta gente lo denuncia por estafa. Espera, ¿me repetís esa parte? Sí. Vamos de nuevo. Pues es importante, es información que no se conocía. A ver. Es una condena por una denuncia contra él del año 2006-2007 porque él se hacía pasar por abogado a unas personas. Él era contador, lo sabemos bien, ¿no? Efectivamente. Le cobró 16.000 pesos a titulares de una empresa por defenderlos en un juicio laboral en su contra y les hizo creer a los denunciantes que él era abogado. Por eso lo denuncian, pero el que conoce el caso a fondo es a quien tenemos en línea. Enseguida vamos a hablar con el doctor Mauricio de Alessandro. Gracias por haber venido. Bueno, no, muchas gracias. Sirvió para entender algo, por lo menos, de lo que los seres humanos tenemos en la cabeza. Gracias, doctor. No, por favor.